Hoy resuenan en toda la iglesia estas palabras, y así lo quiere el Papa al celebrar esta fiesta de la Divina Misericordia, que dicen en la segunda lectura: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. La pregunta es, ¿por qué insistir tanto en esto, en este tema de la misericordia? Bien, en lo profundo de la intención de Dios, al crearnos por amor, estaba el que todos nosotros viviéramos en comunión con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Él. Sin embargo, esta intención no es fácil de que se realice por nuestras limitaciones, por nuestros pecados. Nos hemos ofendido muchas veces y esta comunión se ve resquebrajada con nosotros mismos porque nos hemos ofendido y a veces no nos perdonamos, con nuestro prójimo porque hemos hecho cosas que son difíciles a veces de perdonar, e inclusive con Dios. Y por eso este testimonio que tenemos en la Pascua de la crucifixión de Jesucristo y su posterior resurrección hace clamar al apóstol San Pablo diciendo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo nos concedió renacer a la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de que es posible vivir en comunión. Esa es la esperanza que el resucitado nos trae. Esa es la esperanza que tendría que de alguna manera renovarse en esta Pascua con nosotros. Yo sé que es difícil creerlo a veces. Es difícil volverme a reconciliar con aquella persona o conmigo mismo o con Dios inclusive después de X o Y situación. Pero el resucitado nos trae la esperanza. ¿Y cómo lo hace? No lo hace nada más con palabras. Hay un testimonio de Él que viene claramente reflejado en el Evangelio. Pongo el contexto del Evangelio para que lo entendamos mejor. Cristo acaba de ser crucificado. Y en la crucifixión, ya lo vivíamos en la semana pasada, veíamos cómo todos lo traicionaron. Sus discípulos lo traicionaron, su pueblo lo traicionó, los sumos sacerdotes lo traicionaron, los romanos lo traicionaron, todos traicionaron a Dios. Y terminó Él en la cruz. Y viene este crucificado, resucitado por el Padre, a presentarse entre los discípulos. ¿Cuáles discípulos? ¿Se acuerdan quiénes eran los discípulos? ¿Los que le habían hecho a Jesús? Lo habían traicionado, se habían echado para atrás en el momento más fuerte. A esos discípulos, ¿cómo se imaginan ustedes que cualquiera de nosotros se hubiera aparecido? Lo primero que les hubiera dicho, o lo primero que ustedes le hubieran dicho a esos discípulos, ¿qué hubiera sido? Por lo menos se los dije que me iban a traicionar, ¿verdad? Pero eso hubiera sido así como lo más mínimo, ¿no? Si no es, ¿y dónde estaban tales por cuales, verdad? Cuando yo estuve en la prueba, ¿ustedes dónde estaban? ¿Quién estaba cuidando a mi madre? ¿Quién me estaba cuidando a mí? ¿Quién hizo frente junto conmigo? En cambio, en lugar de todos esos reclamos, que no serían otra cosa más que guardar el círculo de violencia, porque eso es lo que haría Jesús al hacer eso, rompe con el círculo de violencia, perdona a sus discípulos por su misericordia, se presenta ante ellos y les dice: la paz esté con ustedes. ¿Tenía derecho a reclamarles, sí o no? Sí. Pero no quiso hacerlos. Y ahí es donde Jesús nos trae esperanza a nosotros y nos dice: hay una manera distinta de actuar, en la que la violencia tiene que ser quebrantada en su proceso.
Y para actuar de esa manera, tú tienes que asumir la violencia y perdonar a quien te agredió. Y llega Jesús y nos dice, la paz esté con ustedes. 2 veces. Y tiene un signo muy especial, 2 veces en el Evangelio se repite, donde muestra los signos de la crucifixión. ¿Por qué hace eso Jesús? Porque quiere dejar en claro, yo, el crucificado, es el que les estoy diciendo esto. No es otro Mesías, no es un ángel, no es un fantasma, no, yo, el que padeció la crucifixión, soy el que vengo ante ti y te digo, la paz esté contigo. Pero después se pone peor, porque hace 2 cosas Jesús que en verdad nos tendrían que sorprender. La primera es, así como el Padre me envió a vivir esto, ahora yo los envío a ustedes. ¿Qué ganas le han de haber quedado a Jesús después de la crucifixión? De a esos que le habían fallado, decirles, bueno, pues ustedes sigan con mi misión. Yo creo que tuvo una larga discusión el domingo de resurrección con Dios Padre, ¿no? Seguro, Padre. No podremos ir a buscar a otros 11 o 12 porque estos como que cojean de 2, 3 patas, ¿no? Pero no. En una comunidad herida, en una comunidad limitada, en una comunidad dividida inclusive. Herida porque uno de ellos se había suicidado. Ya, si yo les digo a cualquier psicólogo que analice una comunidad donde uno se suicidó, me va a decir, esa comunidad está enferma. Sí, una comunidad enferma, dividida, limitada, traicionera. A esa fue la que Jesús le dijo, les encomiendo mi misión. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué no se busca a los perfectos? Les digo por qué. Porque no hay. No hay persona perfecta. Así somos creados, limitados. Y desde nuestras limitaciones y con ellas, asumiéndolas, desde la paz que Cristo nos da, tenemos que trabajar con ello. ¿Cuántos reclamos le hemos hecho a Dios diciéndole, es que si mi marido, es que si mi esposa, es que si mis hijos, es que si mis padres fueran de tal o cual manera, entonces todo sería más fácil? No, pues así hubiera dicho Jesús, es que si mis discípulos. Pero a ellos les dice, a ustedes los envío. Y ahí Jesús, en un acto de infinita confianza en el Padre y de misericordia hacia nosotros, nos pone en nuestras manos su iglesia, su obra. Y después nos dice cuál es su obra en la tercera intervención, y dice, ¿cuál es la obra que tendremos que ir a realizar? ¿A qué los envía? ¿A qué los envía Jesús? A los que perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¿A qué los envía? En una misión de reconciliación. Los envía en una misión de comunión. Los envía a dar un mensaje que habla de misericordia, de perdón, de reconciliación, de esperanza. No dice, aquellos que ustedes venguen, yo los vengaré también, ¿verdad? Vayan y maten a cuanto romano vean, ¿verdad? Para que se vengue mi sangre. No dice eso. No nos pide que matemos, que culpemos, que juzguemos y que condenemos. Nos pide que perdonemos. Esa es nuestra misión. El juicio solamente Dios lo hará. Pero la misericordia la tenemos que vivir nosotros. Esa misericordia que el crucificado nos pide, creo yo que nos desarma, nos deshace todos nuestros argumentos para no perdonar. En el momento que nos dice, y se lo vuelve a repetir a Tomás, Tomás, ¿no crees? Aquí estoy, soy yo el crucificado, mete tus dedos. Y Jesús viene con nosotros y nos dice, esto no es nada más un acto de un Dios que te quiere ver sufrir. Soy yo el que me encarné contigo, el que conozco cómo vive un ser humano, el que ha experimentado las limitaciones propias. Ese es el que te pide que el único camino de la vida es el camino del perdón y de la misericordia. Hoy más que nunca
tenemos que recordar este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca necesitamos este mensaje de reconciliación. ¿A cuántos de nosotros, y me incluyo, nos ha entrado el deseo de que las cosas van a cambiar en nuestro país cuando se maten a todos los que están haciendo el mal? Esa no es ninguna solución a la paz. Y si yo llego y te digo, lo que pasa es que tenemos que pedir por la conversión de quienes están optando por la violencia, y tú me vas a decir, Padre, nunca se van a convertir. Pues si Dios sigue creyendo en ti y sigue creyendo en ellos, porque por ellos también murió, ¿por qué no vamos a pedir por su conversión? Porque la esperanza está en la misericordia, no en la fuerza. Porque la fuerza de Dios, como lo dice el Salmo, es su misericordia y no su capacidad de destruir. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Hoy Jesús se presenta ante nosotros resucitado y nos dice, la paz esté contigo. Ve y haz lo mismo que yo he hecho. Vive este camino de reconciliación. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que, como lo hizo Tomás, nosotros también le creamos a Jesús. Porque yo creo que muchos no le creemos. Batallamos para creerle. Y como Tomás creyó, podamos nosotros también creer, y Jesús diga sobre nosotros estas palabras: dichosos aquellos que sin haberme visto han creído. Vivamos esta dicha esta semana, creyendo en Él como vivo, como resucitado, dispuestos a vivir esta misión a la que Él nos envía, que es una misión de reconciliación, de amor y de misericordia. Con esa intención los invito a continuar con nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre de todo